sea, no, pensé que era un pit. Bueno, me presento, soy Valentina, soy UX designer, también estoy trabajando como QA actualmente, así que soy un poco una navaja suiza, como muchos acá en Lenio. Y hoy día vamos a estar hablando del UX Writing, particularmente de los conceptos de copy, traducción y localización, que son cosas súper relevantes hoy en día, en el concepto, obviamente, en el contexto del desarrollo de productos digitales. Un poquito de la agenda de lo que vamos a estar hablando en estos 45 minutos. Vamos a hablar, obviamente, del concepto de copy, de lo que es el UX Writing con respecto al copy, cómo es la traducción de los productos digitales y las o sea, y las dificultades que se enfrentan en ese tipo de actividades. Em, Algo muy similar, pero que también es distinto, es cómo es crear el contenido en otro idioma. Vamos a hablar también de localización y de la colaboración que se debe tener o se debiera tener con otros roles del UX o también con otros roles dentro del equipo u otras personas externas. Y al final vamos a dejar un espacio para que conversemos y para que hagan preguntas. Así que vamos a estar partiendo con este concepto de copy, que obviamente uno al tiro piensa en copyright, em, en el contexto de los productos digitales, porque obviamente copy y copyright significan muchas cosas dependiendo del contexto, pero en el contexto de los productos digitales, em, y cómo esto básicamente es el arte de crear contenido centrado en el usuario. Entonces, lo primero que vamos a estar hablando es qué es este copy. El copy es todo lo que vemos que sea textual en una plataforma digital y que básicamente guía al usuario para poder interactuar con ese producto. Este copy nos va a garantizar que esa interacción sea lo más fluida y amigable posible y también nos va a asegurar de que el usuario entienda todo lo que pasa durante su transición desde una sección a otra, que entienda cada pantalla que le aparezca, que sepa cómo hacer cada cosa y que pueda cumplir todas las acciones que quiera hacer dentro de esta plataforma. Estamos hablando de botones, mensajes de alerta, tooltips, etiquetas, formularios, etcétera. Pero como les decía al principio, ¿cuál es la diferencia entre copy y copyright? Obviamente vienen de la misma raíz de la palabra y estos conceptos tienen distintos significados dependiendo del contexto, pero en el contexto del desarrollo de productos digitales, el copy y el copyright se diferencian principalmente en el estilo de escritura y en el objetivo. El copyright va mucho más orientado a lo que es el marketing, va muy en sintonía con los objetivos o con la estructura comercial de ese producto. Sin embargo, el copy tiene mucho más que ver con la voz del producto y cómo el producto se comunica con el usuario. Ese producto digital, estamos hablando de que cuando es copy, yo explico exactamente para qué sirve un botón con una palabra. En cambio, en copyright, si estoy, por ejemplo, en una landing page, tengo que asegurarme que el usuario sepa exactamente o quiero atraer al usuario a que presione ciertos botones o a que haga ciertas acciones. Entonces, si te fijan, las dos cosas tienen mucho que ver con el mundo del producto digital. Sin embargo, em, hay objetivos distintos y contextos distintos. Ahora, profundizando un poco más en lo que es el copy, normalmente está asociado al microcopy. ¿Y por qué se le llama microcopy? Obviamente porque hay muy poquito espacio para decir muchas cosas. Un ejemplo muy claro es esta imagen que les puse acá, em, y que podemos ver como un poco en contexto todos estos microcopy o todas estas cositas que tienen que ver con el copy en un producto digital. Como les decía antes, las etiquetas, los formularios, los botones, la descripción de un campo, los tooltips, títulos, subtítulos, descripciones, etcétera. Em, Algo que es súper fundamental en ambos conceptos es que tienen que considerar siempre a los stakeholders. En el caso del copy o del UX copy, cuando hablamos de stakeholders, hablamos no solamente del usuario y el cliente, porque no necesariamente son la misma persona, pero también tiene que ver con estar súper en sintonía con todas las
todos los actores que van a estar asociados a este producto. Yo tengo que entender muy bien cómo funciona mi producto y significa que uno de mis stakeholders también es mi equipo de desarrollo, em, es el equipo comercial, el equipo de investigación, etcétera. O sea, todas las personas asociadas al producto son stakeholders y deben ser considerados a la hora de generar este copy. Y es súper importante, súper como complejo, una de las mayores complejidades es equilibrar las necesidades de todos estos stakeholders y al mismo tiempo decirlo en muy poquito. Como dice muy bien en esta cita, el UX copy tiene mucho que ver con la importancia de decir mucho y lo mejor posible, pero con poquitas palabras. Y ahí tenemos que aprender un poco como a dejar ir algunas cosas por el bien em, de lo más óptimo. Em, Ahora, el copy solamente por copy son las palabras, las cosas textuales que hay en una plataforma digital. Sin embargo, el UX Writing ya es la disciplina de poder manejar todas estas cosas que hablamos recién y que este copy sea adecuado. Entonces, básicamente el UX Writing es el copy, pero ya considerado desde la perspectiva de debo hacerlo lo mejor posible. Y el copy es tan importante en la experiencia del usuario que hoy en día ya no es solo copy, sino que es el UX Writing. Ahora, la definición es básicamente el diseño del contenido textual. El copy, como les decía antes, son simplemente las palabras dentro de una plataforma. Pero cuando ya estamos hablando del UX Writing, nos aseguramos de que estamos no solamente guiando al usuario, sino que somos la voz y representamos la voz de ese producto de cara al usuario. Ahora, algunos conceptos claves del UX Writing es que debe ser muy claro, debe ser muy útil para el usuario. Cualquier cosa extra, cualquier chaya extra, y en Latinoamérica nos pasa mucho que somos muy buenos para ensalzar ciertas cosas, por lo tanto es un desafío gigantesco ser precisos y concisos. Tercer punto es la concisión, pero asegurándonos de que no perdemos el sentido de lo que queremos decir. Y por último, el tono de voz. El tono de voz va muy en sintonía también con cómo queremos que hable la marca, pero también tiene mucho que ver con entender a quién le estamos hablando. Un ejemplo súper bueno es lo que les puse acá, donde un copy puede estar bien y puede entregar un mensaje, pero siempre podemos mejorarlo o siempre tenemos que tener en consideración estas tres claves para poder asegurarnos o poder verificar si es que nuestro copy está bien escrito. Acá les dejé una imagen también que para mí al menos es súper importante que tiene que ver con las dimensiones del tono de voz. Y esas dimensiones del tono de voz nos van a asegurar que nuestra marca también sea única. Les puse este ejemplo de iPhone. Si se fijan, esto de iPhone 14 Pro, Pro, muy Pro, es una tontera, pero al mismo tiempo se aseguran de que la marca está teniendo el tono adecuado para su público y al mismo tiempo está siendo súper personal. Solo iPhone puede hablar así, o al menos solo iPhone quiere que la gente entienda que ellos hablan así. Eso es la comunicación efectiva. Y en UX Writing es fundamental em, que podamos asegurarnos que estamos comunicando el mensaje de la forma más adecuada. Ahora, para poder comunicarnos efectivamente, tenemos que asegurarnos que entendemos las estrategias, tanto comerciales como de marketing, pero al mismo tiempo esto debiera ayudarnos a poder crear nuestra propia estrategia de comunicación. Y esa estrategia de comunicación nos va a asegurar que podemos poner en palabras lo que queremos decir. Aquí les puse algunos ejemplos prácticos de un copy que está muy bien escrito, sin embargo, si se dan cuenta, no se adapta ni al diseño
ni al usuario. Tenemos el caso de Nike, por ejemplo. Hay demasiado texto y puede estar muy bien escrito, puede describir muy bien al producto, pero cuesta mucho entender estas cosas y, por ejemplo, los call-outs como 19 vendidos en las últimas 24 horas, todo ese tipo de cosas ensucia la imagen y al final el copy pierde su mensaje. Tenemos ejemplos emblemáticos como estos mensajes gigantescos de iTunes tiempo atrás, donde decían todo y al mismo tiempo no decían nada porque nadie los leía. Em, Puse también el caso de eh, cómo puedo cerrar mi cuenta en Spotify. Obviamente es un tema que a Spotify no le interesa desarrollar mucho, pero como experiencia de usuario deja mucho que desear porque, de nuevo, puede estar muy bien escrito, sin embargo, no hay una estrategia clara para que el usuario pueda tener una experiencia agradable a la hora de cerrar su cuenta. Ahora, cuando ya estamos hablando de un producto que tiene que funcionar muy bien en distintos lugares, ya entramos en el problema de la traducción. Y la traducción, como les decía, no es solamente traducir de un idioma a otro, sino asegurarnos que el contexto y que el mensaje no se pierda. Si recordamos el ejemplo de Mac con el iPhone, eso no se puede traducir literalmente porque obviamente esas palabras, si yo las traduzco literal, no van a significar lo mismo y no van a tener el mismo impacto en un mercado latino o en un mercado alemán. Por lo tanto, es muy importante que la traducción no solamente convierta palabra por palabra, sino que también pueda captar esas sutilezas del lenguaje y esas pequeñas sutilezas de las culturas o de los contextos donde yo voy a poner mi producto. Un muy buen ejemplo es el que puse acá de cómo traducir market a mercado, fruta o fruit. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de fechas, el formato de la fecha es distinto en distintos países, por lo tanto, la traducción debiera incorporar esas pequeñas sutilezas. También tenemos el ejemplo de los pounds, que en Italia o en México o en Inglaterra no es el mismo, no se ocupa la misma palabra, no se ocupa el mismo, la misma unidad de medida. Entonces, ese tipo de detalles son sumamente importantes en la traducción. Ahora, obviamente, siempre nos vamos a enfrentar a la dificultad técnica de que no siempre vamos a tener un equipo de traducción profesional al lado y por eso es súper importante que entendamos la diferencia entre traducción literal y contextual y muchas veces podemos hacer una traducción literal teniendo cuidado de estas pequeñas cositas que les dije anteriormente, pero manteniendo un mensaje más bien universal o más bien neutro en distintos países. Sin embargo, hay otros casos en que voy a tener que aplicar la traducción contextual y asegurarnos que yo traduzco o cambio el mensaje para que se adapte a ese contexto cultural. Acá tenemos como un ejemplo súper claro, que es el depósito líquido de la robotina. No sé cuántos de ustedes tendrán un robot aspiradora, pero hay algunos que tenían esta plataforma y obviamente en la versión en inglés eran todos estos mensajes de alerta muy acotados. Sin embargo, en el caso de la traducción al español, no solamente es redundante, sino que es muy largo y muy poco claro y además no tienen el mismo significado y no se adaptan al habla cotidiana de los hablantes al español. Ahora, les puse también algunos ejemplos prácticos de algunos ejemplos, digamos, como errores emblemáticos en traducciones. Aquí obviamente lo mezcleo un poco con otros rubros, no solamente con el UX. Tenemos el clásico ejemplo del KFC, cuando intentaron poner su producto en China, tradujeron este concepto del finger licking good demasiado literal y en China se leía como un eat your fingers off. Obviamente eso no tiene no tiene el mismo contexto, no tiene el mismo, no se entiende de la misma forma y por lo tanto a esa marca le costó mucho entrar al mercado chino, obviamente por otros motivos, pero este eslogan claramente no ayudó. Em, Tenemos otros casos, por ejemplo, de muy buena traducción, como por ejemplo Netflix,
en que no solamente adapta el mensaje, sino que también adapta en el caso de este idioma acá, que no estoy segura cuál es, creo que es de Malasia, donde el botón se pone por delante del texto, porque obviamente ellos entendieron que el contexto necesitaba adaptaciones también visuales. Em, Tenemos también estos clásicos ejemplos en videojuegos donde la traducción nunca ha sido la mayor, digamos, expertise de los videojuegos y siempre han tenido problemas. Em, pero hay ejemplos clásicos de, por ejemplo, Final Fantasy, que tuvieron muchos problemas de adaptación porque no se entendían las ideas y, por ejemplo, cuando hablamos de party en un videojuego donde hay un equipo, estamos hablando del equipo, no de la fiesta. Entonces, cuando le hablamos al usuario que su fiesta lo está esperando en el segundo piso, claramente perdimos el contexto y si alguien que no habla inglés no entiende ese error de traducción, tenemos grandes problemas a la hora de que nuestro producto llegue bien al usuario. Ahora, ¿cuál es la mayor importancia de la traducción em, cuando vamos a poner nuestro producto en otro mercado? Uno es asegurarnos que ese mensaje resuene en distintas culturas y por eso es tan importante que hagamos la traducción bien. Dos, nos vamos a asegurar de que evitamos errores por tratar de hacer una traducción muy literal. Si lo hacemos bien, nos evitamos errores de forma temprana. Vamos a construir confianza en nuestra marca. Cuando una marca, como por ejemplo KFC, comete errores tan graves como ese, em, pierde confianza de sus usuarios y eso es muy importante o muy grave. Y por último, cuando logramos una buena traducción o cuando nos aseguramos de que nuestros productos estén bien traducidos, eh, también vamos a garantizar que la accesibilidad a nuestro producto es mucho más amplia y por ende, obviamente, vamos a garantizar que vamos a entrar mejor a nuevos mercados. Ahora, ¿qué pasa cuando de lleno vamos a estar no traduciendo, sino generando el contenido en otro idioma? Y creo que eso es algo que nos pasa a nosotros acá en Lenio todo el tiempo. Em, y es porque vamos a estar trabajando con clientes de otros países y por ende tenemos que crear en un idioma que no es nuestro idioma madre. Y acá me gustaría hablarles de un ejemplo en específico con el que me tocó trabajar, que es TaxFix. Em, y en el caso de TaxFix nos pasaban varias cosas muy, muy particulares y es que éramos distintas personas con distintas lenguas madres trabajando en un producto en un idioma que ninguno de nosotros hablaba y el único idioma que teníamos en común era el inglés. Por lo tanto, nosotros diseñamos el producto o diseñamos la maqueta en inglés para luego traducirla al idioma en cual queríamos probarlo. em, y al mismo tiempo, cuando estábamos diseñando en microequipos, diseñábamos algunos flujos o algunas ideas en distintos idiomas, alemán, italiano, español, etcétera. Por lo tanto, acá se produce em, un conflicto que es cómo me aseguro que el objetivo de lo que quiero decir se garantice en el producto final, o sea, en el idioma final. Y obviamente también tenemos que asegurarnos que evitamos malentendidos por errores o dificultades de traducción o de cambio de idioma. Obviamente se entiende que generar este contenido en otro idioma no solamente implica un desafío gigante, sino que implica que tenemos que asegurarnos que el contenido que estamos generando se perciba de la forma adecuada en la cultura a la cual estamos apuntando. Em, y es súper importante que desde el primer momento incorporemos idealmente o sea, o hablantes nativos o personas que tienen cierto conocimiento en la cultura a la cual queremos llegar. Ahora, cuando hablamos de localización efectiva, aquí estamos hablando de un tema que involucra un poco las dos cosas que hablamos recientemente: generar contenido en otro idioma o traducirlo para una cultura distinta.
La localización, como ya van entendiendo un poco en base a lo que dije recién, em, tiene que ver con asegurarnos que nuestro producto se inserte de manera adecuada en una cultura distinta. Y la localización normalmente implica traducción, pero no necesariamente. Nosotros si queremos localizar un producto, y acá pongo el ejemplo de Airbnb, em, vamos a adaptar nuestro contenido, vamos incluso a adaptar nuestro producto para que se inserte de mejor forma en otra cultura. En el caso de acá de Airbnb, no solamente tradujo esto al español, sino que lo localizó para que haga sentido a un público argentino. Obviamente, no digamos que es la localización más espectacular, pero ya con el hecho de poner ese acento ahí, hace que un público específico sienta que es un mensaje que va dirigido hacia ellos. Y eso obviamente es brillante. Em, Aquí voy a leer un poco lo que les puse en la diapositiva. La localización busca asegurar que la experiencia de usuario sea óptima y adecuada en cada región. Y eso también es súper importante entenderlo. Airbnb lo entendió y hoy en día cuando tú entras, dependiendo del idioma o el país en el cual tú estés alojado, em, te va a sugerir distintos tipos de actividades extra. En algunos países te va a sugerir experiencias gastronómicas, en otros países te va a sugerir experiencias al aire libre. Airbnb entiende que distintos públicos tienen distintos intereses y por lo tanto él adapta el contenido de su plataforma para que sea más relevante para ese público. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es traducción y localización, y tiene mucho que ver con que a veces la traducción puede buscar simplemente tener un idioma neutro para que funcione para la mayor cantidad de usuarios y por el contrario la localización busca adaptar para cada mercado. Entonces, si fijan, es muy similar, pero no es necesariamente lo mismo. En este caso, no sé si se acuerdan la imagen que les puse de Spotify anteriormente, donde Spotify adapta un mismo mensaje y una misma publicidad para distintos países o distintos idiomas. En este caso, Spotify adapta el mensaje o el tipo de publicidad para distintos contextos. Entonces, fijan, los colores son distintos, el mensaje es distinto y también el tono es distinto. Es más, Spotify incluso en algunos contextos hace publicidades específicas para contextos y tipos de usuario específicos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un tipo de usuario que escucha un tipo de música y para él le hizo esta publicidad. Entonces, si fijan, la localización puede llegar tan profundo como eso, como a simplemente adaptar o evitar errores culturales al momento de traducir. Eso también es localización. Ahora, cuando hablamos de errores, también les traigo acá algunos ejemplos de localización. Al lado izquierdo tenemos el caso de Coca-Cola, donde adapta las distintas publicidades de su landing page de Coke Studio para distintos países. Se fijan en el caso de Corea, tiene mucho más que ver con el K-pop y con los idols. En el caso de Australia es mucho más orientado hacia esta experiencia del deporte, de estar como al aire libre, y en los mercados latinos es mucho más como de rockstar. Se fijan que el Coke Studio entendió que su público es distinto en distintos lugares y por lo tanto em, su página y su landing page se adapta a los distintos mercados. Tenemos también el caso de algunas empresas de auto que tuvieron, para localizar su producto en distintos lugares, tuvieron que cambiar el nombre del modelo del auto porque tenía asociaciones un poco indecorosas. En el caso del Honda Fita, Fita creo que en polaco o en austriaco significa las partes íntimas femeninas. En el caso de Pinto, en el mercado brasilero, Pinto significa que un hombre tiene sus cosas masculinas un poco pequeñas. Y en el caso de el Mitsubishi Pajero,
obviamente tiene un resultado, o sea, una connotación totalmente distinta de lo que ellos querían reflejar, que es un auto que tiene poder, etcétera. Entonces, estos ejemplos no es, bueno, Pajero en este caso, cuando llegó al mercado latino, obviamente se demoró un par de años, pero entendieron finalmente y lo cambiaron a el Mitsubishi, creo que es el Montero, toda la razón. Entonces, este tipo de ejemplos nos enseñan que las marcas han entendido que tienen que adaptarse para poder localizarse. Tenemos también el caso de Final Fantasy, que cuando llegó al mercado chino, si no me equivoco, cambiaron la dificultad del juego porque era un mercado que era más que se frustraba con mayor facilidad y no les había gustado la versión anterior del juego. Entonces, si se fijan, la localización no solamente es importante para la experiencia de usuario, sino que es tremendamente relevante a la hora de asegurarnos que nuestro producto se adapta a un mercado nuevo. La mayor cantidad de los problemas, tanto de traducción como de localización, pero en este caso lo vamos a hablar hacia la localización, tienen que ver con que algunos idiomas ocupan espacios físicos distintos y en una plataforma a veces no hay suficiente espacio. A veces cuando tratamos de traducir, no siempre ocupamos los mismos conceptos y a veces esa inconsistencia en los términos hace que que el usuario le tenga dificultades a la hora de entender o de seguir el flujo dentro de una plataforma. Em, Pasa mucho también que a la hora de traducir o localizar, no podemos capturar bien la esencia del tono de nuestra marca y terminamos pasándolo demasiado neutro y al perder esa tonalidad, el producto pierde ese punchy que tenía originalmente. Muchas veces pasa que no podemos adecuarlo culturalmente y tiene esa pequeña como inadecuación donde no es relevante culturalmente o no se adapta correctamente a lo cultural y a veces, esto es un problema más de traducción, nos cuesta entender que hay una diversidad cultural o una diversidad lingüística cultural. Hay países donde se hablan distintos idiomas y no todos los miembros de ese país están cómodos con el lenguaje como adaptado nacionalmente. Tenemos ahí el caso de Kazajistán, por ejemplo. Em, o digamos, como regiones donde se habla el mismo idioma, pero no todos tienen la misma diversidad o hay mucha diversidad, y es el caso de Latinoamérica, donde se traduce para Latinoamérica y obviamente no tenemos la misma forma de hablar. Uno de los mejores casos en este tema de la diversidad lingüística es el de la traducción del juego Pokémon Go o Pokémon Sword, donde el japonés entiende el español como el español de España y entiende que Pokémon tiene que tener cierto tono cercano. Por lo tanto, el trabajo de traducción o de localización en ese caso fue de adaptarlo al mercado español con ciertas como muletillas españolas, y cuando acá en Latinoamérica jugamos este juego nos damos cuenta que hay un montón de conceptos que no entendemos porque hay una diversidad lingüística que esa empresa no supo entender. Ahora, ¿qué estrategias podemos tomar tanto para la localización como para la traducción y asegurarnos que sean efectivas? Sobre todo porque muchas veces el equipo es pequeño o el equipo no cuenta con la intención todavía de traducir, o quizás es un proceso que se va a hacer al final cuando el producto se va a lanzar. ¿Qué estrategias podemos tomar para asegurarnos que lo estamos haciendo lo suficientemente bien mientras estamos haciendo nuestro producto? Uno, colaborar con personas locales, con personas que hablen el idioma, con personas que nos puedan identificar si es que hay problemas lo más temprano posible en nuestro producto. Dos, investigar al mercado. Es súper importante que podamos bañarnos lo que se pueda en esa cultura, en ese mercado, y aquí va muy de la mano asegurarnos que se hizo o que nos aseguramos de entender esa investigación previa sobre el producto. Em, Y acá el objetivo de estas estrategias es para poder identificar
posibles puntos de fricción lo más temprano en nuestro proceso de diseño de contenido, de diseño del producto, etcétera. Ahora, cuando profundizamos en este tema de la colaboración, em, es súper importante entender que cuando hablamos de experiencia de usuario, hay distintos roles o actividades dentro de un equipo. A veces esos roles los va a cumplir una misma persona, a veces esos roles los van a diversificar en distintas personas. Pero aquí vamos a hablar un poco como de la actividad, lo que es el UX Writing, que veníamos hablando todo este tiempo, el UX Design, el UX Research. Todas estas distintas aristas de la experiencia de usuario tienen que colaborar de forma lo más íntegramente posible para poder asegurarnos que esta experiencia de usuario sea lo más fluida y satisfactoria. Entonces, cuando hacemos investigación y sabemos que nuestro producto tiene que funcionar bien en distintos mercados, la investigación tiene que incluir cultura, tiene que incluir em, problemas lingüísticos, tiene que incluir quizás una primera paleta de colaboradores nativos en ciertos idiomas o en ciertas culturas. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos que tenemos de parte de nuestro cliente toda la información necesaria. Acá es súper importante preguntarnos a nosotros mismos a la hora de crear la estrategia de contenido. ¿Estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Estamos conversando con todas las personas que deberíamos estar conversando? Em, Muchas veces entramos en un proyecto y tenemos un project manager, tenemos un equipo de desarrollo, pero le estamos haciendo las preguntas a todos ellos y sabemos exactamente todo lo que tenemos que saber del producto antes de empezar a hacer la estrategia de comunicación. Acá puse dos ejemplos súper interesantes sobre cómo el copy logra un objetivo o logra ser útil para el cliente o para el usuario, precisamente porque hizo las preguntas correctas y porque entendió un poco como esta triada diseño, investigación, contenido. Tenemos el caso de esta empresa que quiere ofrecer distintos planes de vitaminas o de complementos alimenticios y es súper importante que en los mensajes no redunden y no se pierda el mensaje, pero que sea suficientemente claro para que el cliente pueda eh, tomar la decisión de elegir un plan y entender que puede cancelar en cualquier momento. Al mismo tiempo, vuelvo a tomar el caso de Airbnb, porque ellos hacen muy bien el trabajo del copyright y del copy. Em, y que es que ellos cambiaron el buscador y eliminaron el concepto, bueno, obviamente no para todo, pero un usuario perfectamente puede eliminar el concepto de las fechas y de la ubicación donde quiere buscar algo y puede simplemente dejarse sorprender por Airbnb y eso ha generado como un impacto súper importante en distintos mercados que les había estado costando. em, Como lanzarse, o le había estado costando como lograr la cantidad de búsquedas de otros mercados que tienen mucho más llegada con el público. Em, de la mano con esta colaboración con los distintos roles de UX, tal cual como le he dicho durante toda esta charla, em, tenemos que tener muy claro que estamos colaborando adecuadamente con todos los stakeholders, el equipo de marketing, el equipo de desarrollo, los clientes, el equipo comercial. Esta colaboración con stakeholders nos va a asegurar y nos va a garantizar que cuando generamos nuestra estrategia de comunicación estamos 100% alineadas o alineados con los objetivos y las necesidades de todas estas personas y cuando comunicamos vamos a comunicar de una forma mucho más efectiva y mucho más rápida. De la misma forma, de nuevo, como les decía, no siempre vamos a contar con un especialista en el equipo para generar el UX Writing y en ese caso, súper importante tener la noción de que existen especialistas que pueden ser terceros, que pueden contratarse de forma externa, que nos pueden ayudar a traducir y localizar nuestros productos.
es súper importante entender la importancia del contenido en la experiencia de usuario y de esa misma forma vamos a poder también valorar aún más esa colaboración con especialistas. Y por último, también, si es que no podemos tener en nuestro equipo especialistas, asegurémonos de tener al menos un equipo de hablantes nativos o de personas que conozcan la cultura para que nos ayuden a validar lo que estamos haciendo y a garantizar que no tenemos errores o horrores lingüísticos en nuestro producto y que tampoco hay fricciones culturales. Em, Obviamente les hablé de varios conceptos y varias cosas. En esta cantidad de tiempo no podemos profundizar mucho más. Em, pero sí me gustaría dar este espacio de preguntas y comentarios para que me cuenten em, cómo han sido sus experiencias con la creación de contenido, em, con las mayores dificultades que han tenido ustedes cuando han tenido que, por ejemplo, crear contenido en otro idioma, o cuando se han dado cuenta que quizás ciertas localizaciones no están bien hechas, quizás con productos o con plataformas que ustedes utilizan a diario. Em, yo no miré el chat durante la charla, así que lo voy a mirar ahora por si es que hay alguna pregunta por ahí. Así que eso, les dejo el espacio para que me pregunten. Gracias, Valen. ¿Se suman algún comentario, chicos? En el chat, no, no había ninguna consulta, solamente si luego íbamos a subir la charla a YouTube y la respuesta es que sí, chicos. Después vamos a tener publicada la talk. Pero siéntense cómodos por allí de compartir sus experiencias, como dice Valen, en la creación ok, o no, en la creación del contenido o lo que han estado trabajando para que podamos compartir entre todos. Irene levantó la manito. A ver, Ire, cuéntanos. No, Valen, te quería decir que excelente todos los conceptos que trajiste. La verdad que eh, por ahí hacemos tantos trabajos que por ahí la parte de UX Writing queda como relegada a menos que tengas un equipo específico de eso, que se encargue de eso, que no en todas las empresas pasa, así que estos fueron como muy buenos tips para los que por ahí no tenemos un equipo que se encargue de eso. Y también yo hace un tiempo, antes de trabajar en esta empresa, trabajaba en otra empresa que teníamos un cliente muy grande de computadoras y servicios eh, de computación y nos mandaban el diseño en inglés y después un Excel con todos los idiomas a los que había que traducir y nos quedaban choclos gigantes porque por ahí venían en ruso, en chino, en japonés y obviamente copiar y pegar por ahí no funcionaba porque teníamos que adaptar todo el diseño y tocar parte del código específicamente para ese idioma porque no nos entraba todo el texto que nos mandaban, que por ahí en inglés eran 2 líneas y en ruso eran 15. Eh, Así que nada, es como re fundamental tener en cuenta eso cuando trabajamos con marcas que son multinacionales. Gracias, Irene, por compartir tu experiencia. Sí, vale, adelante. Sí, no, iba a comentar que obviamente a mí también me ha pasado mucho. Y tal cual como dice Ire, muchas veces nos va a pasar que no va a haber un especialista em, ni en UX Writing, ni en traducción, ni en localización. Sin embargo, es súper importante que como desarrolladores de productos digitales entendamos la relevancia del UX Writing en la experiencia del usuario. Por lo tanto, si es que no hay un especialista, quizás yo como UX designer soy el responsable y eso no me convierte o no me obliga a ser especialista, pero sí es mi deber garantizar que dentro de mis posibilidades estoy asegurándome que el UX Writing esté lo mejor que pueda. Y creo que eso es como el mayor concepto que me gustaría que se llevaran y es que el copy siempre va a existir y siempre vamos a poder ponerlo de alguna forma u otra y el usuario se las va a arreglar. Sin embargo, em,
es importante que entendamos que si estamos a cargo del UX Writing o si estamos a cargo de un producto digital, el copy es fundamental y no podemos dejarlo solo para el final y no podemos simplemente asegurarnos que el Google Translator nos va a hacer las mejores traducciones. Si no tenemos un especialista, debemos validar y debemos asegurarnos de hacer la mayor cantidad de pruebas que podamos. Y acá hay un concepto súper choro que lo aprendí tanto en Inglaterra como en el proyecto de TaxFix, y es el concepto del Friends and Family. Y suena tan tonto, pero es tan práctico y es, en cuanto tengas tu primera versión de prototipo, pruébala con tus amigos y con tu familia. Pruébalas con la gente cercana y si tu cliente tiene limitaciones de seguridad o no puedes mostrarlo, pruébalo con tu equipo. Asegúrate que ustedes conversen sobre si el contenido es claro. Fernando tiene la mano levantada también. Sí, Gracias. Valen. ¿Qué tal? Hola. Primero que nada, buenísima la charla, me encantó. Y la presentación muy prolija también. Gracias. Y una cosa que quería aclarar es que, como pasa con todo, ¿no? Cuando el producto hace las cosas bien, nadie se da cuenta que están bien hechas. Uno se da cuenta del UX writing malo cuando ves algo que no entendés y tenés ese problema de que chocas con una UX que es mala y ahí te quejas o ahí tenés problemas. Generalmente eso, tenés una buena experiencia y no te das cuenta porque está bien hechas las cosas. Si haces eso, se da por sentado y es muy sutil, ¿no? Como, eh, pero sí que te quería preguntar si alguna vez tuviste en tu experiencia algún choque con vos tenías una opinión o una forma de ver las cosas desde el mensaje y quizás desde los stakeholders o desde la gente que estaba del otro lado queriendo vender el producto, querían dar un mensaje más comercial, ¿no? Como, Sí. y querían decir otra cosa, que no era lo por ahí lo mejor para el usuario. Pero yo siempre estoy interesado en estas experiencias donde choca lo comercial con lo mejor, el mejor mensaje, la mejor experiencia. Eh, viste, a veces es raro. Sí. No, de hecho, por eso partí hablando de esta como diferencia entre el copy y el copyright. Porque si te fijas, la palabra viene de lo mismo, pero finalmente es como la mejor forma de explicarle, sobre todo a los stakeholders más asociados a la parte comercial, la parte de marketing, que el copy va en función del usuario. Y una de las mayores dificultades, tal cual como dices tú, Fernando, es cuando queremos explicarle a un usuario cómo hacer A, B o C y llega el departamento de marketing y te quiere vender. Cuando llega, sobre todo, creo que uno de los puntos más de mayor fricción dentro de una plataforma, sobre todo cuando hay pago, es llegar al punto del pago. Y esas pantallas normalmente son las que generan mayor problemas o mayor choque entre el interés comercial, el interés de marketing, que es convencer o convertir distintos clientes, y el UX Writer. Porque finalmente, si te fijas, hay tres intereses que están chocando en una pantalla que es clave para, para que se logre el objetivo de esa plataforma. Desde la perspectiva del UX Writer, yo me quiero asegurar que el usuario entienda y pueda cumplir con lo que él quiera hacer dentro de la plataforma. Y lo que el usuario quiera cumplir quizás es no pagar o quizás es saber un poco más de la plataforma antes de pagar. Todo lo contrario, los intereses del equipo comercial o del el product owner siempre van a ir en función de la mayor conversión o los pagos lo más garantizados posible. Y el equipo de marketing siempre va a querer meter todo quiero convencer al usuario, quiero que el usuario esté súper enamorado del producto. Y esos choques finalmente em, se van como suavizando cuando tú armas una buena estrategia de comunicación. Porque la estrategia de comunicación es como una especie de vaselina que toma todas estas cosas y las suaviza para poder entregárselas al usuario de una forma más amigable. Bueno, y creo que esto también es parte de entender cuál es el público objetivo al que le vas a llegar, ¿correcto? Exacto. Exacto. Claro.
Exacto. Y de hecho, en esta estrategia de comunicación normalmente también trabaja el UX Researcher. Y de nuevo, muchas veces el UX Researcher es el mismo UX Designer, UX Interface, es el Todo. mismo navaja suiza que las hace todas. Pero es súper importante que entendamos que independiente que sea una única persona que hace todos los roles, y también es importante entender que a veces no hay tiempo para hacerlo todo, tenemos que garantizar que al menos un poquito lo estamos considerando. Sí, tal Genial, cual. vale. Y adhiero también la etapa de testeo, ¿no? Porque supongo que hay veces que no se llega, no se sabe cuál es la respuesta y por ahí sí tenés toda la estrategia, pero al final tenés que testear y ver si es una u otra. Exacto. La importancia de las métricas también. Tal cual. Aunque a veces las métricas en este caso no te van a decir mucho. Porque tú mismo decías, Fernando, el copy es tan sutil que si yo le Claro. pongo try again o algo distinto, el usuario lo va a apretar igual. El punto es entender esas sutilezas de si es que mi copy está limando asperezas o si no está haciendo nada. O si está generando más problemas. Gracias, vale. Em, para cuidar cada uno de estos detalles, ¿hay alguna estructura específica que acostumbres a usar o por la cual guiarte y que nos quieras compartir? Bueno, normalmente, al menos para mí, lo más importante cuando entro en cualquier proyecto es flujo de usuario o flujo de navegación. Al menos en las últimas experiencias es lo que más me ha funcionado a la hora de poner lo que quiere el cliente o el usuario, las dos cosas juntas, y poder entender dentro de este flujo cuáles son las secciones de mayor fricción y cuáles son las secciones donde yo tengo que poner más importancia de marketing, de explicación. Van a haber ciertas partes en el flujo donde yo voy a tener que ayudarme o apoyarme mucho del equipo de desarrollo. Si a mi usuario le quiero explicar qué es lo que va a pasar, si es que, si es que, ¿cachai? En todo eso es como, y si yo necesito entender muy bien qué es lo que pasa en cada escenario y eso me lo puede explicar muy bien mi equipo de desarrollo. Si yo no converso bien con ellos, no voy a entender ni tampoco voy a poder explicar bien. Si no entiendo de marketing cómo funcionan las campañas, el producto, los costos, digamos, hay muchos productos que tienen tiers o que tienen una versión gratuita o gratuito hasta cierto punto y después pago. Si no lo entiendo muy bien, tampoco lo puedo explicar en palabras. Entonces, este flujo o este como primer paso me va a ayudar a poner dentro de un esquema un poco todos esos intereses y esas cositas y me va a ayudar también a empezar a poner notas o ideas de qué es el tipo de cosas que tengo que ir diciendo, qué es el tipo de cosas que tengo que ir puliendo. Y bueno, obviamente de ahí para adelante los pasos siempre son muy distintos, pero parto con este esquema y siempre, siempre, siempre testeo. Perfecto. Súper, Creo que vale. estamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a decir alguna cosita? Tenemos como un par de minutitos para cerrar. ¿No? Los últimos minutitos. ¿Alguien más quiere decir algo? Por último, bueno, una última cosita, que quizás, nuevamente gracias por todo el contenido, está súper bueno. Y creo que a muchos de los que se encuentran acá quizás les puede interesar. em, o recomiendas algún libro, curso o recursos inclusive que tengas a disposición o que por allí sepas y quieras también comentárselos al resto de los chicos para que también por allí puedan empaparse y profundizar un poco más sobre la información? Hay un libro que en este momento no me puedo acordar cómo se llama el autor, pero se llama Don't Make Me Think. Ok, Y creo que es brillante. O sea, el concepto es, creo que explica muy bien hacia dónde apunta el UX Writing. Don't Make Me Think.
ningún usuario quiere leer demasiado y ningún usuario quiere que le expliquen tanto las cosas, pero quiere saber muy bien qué es lo que va a pasar en cada etapa. Em, y cursos hay muchos, pero yo creo que depende mucho de cuáles son sus intereses, si van más hacia la localización, porque es un tema en el UX Writing. La localización es fundamental también y es un tema que está muy en boga hoy en día. Em, pero como depende mucho de sus intereses, yo les recomendaría ver muchos videos de YouTube porque hay muchos UX writers hablando de sus experiencias em, y les van a ayudar a entender como conceptos básicos y desde ahí van a encontrar como quizás algún tema que les guste más y desde ahí buscar este curso. Porque un curso de UX Writing no creo que les vaya a dar muchas más herramientas que ver muchos videos. No sé si como que me doy a entender porque suena Exactamente. como vean videos, pero es como el curso de UX Writing tiende a ser un poco más plano, un poco más como aprendan a escribir y eso es Claro. difícil aprenderlo en un curso. En Claro. cambio, cuando profundizan en un tema como la localización o buenas prácticas de traducción sin ser traductor, em, esos cursos más específicos quizás podrían ser mucho más relevantes. Perfecto, vale. Muchísimas Bueno, gracias, Valen. por mi lado, súper contento con la información. Nuevamente darte las gracias por haberte sumado a esta iniciativa. La verdad, un contenido súper interesante que vamos a estar compartiendo próximamente. Antes de cerrar, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario que sumar. Bueno, además de que estás recibiendo muchas felicitaciones Claro, por allí, por el toda, chat, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ¿no? entonces yo creo que podemos cerrar. Les agradecemos a todos los que vinieron, a los que disfrutaron esta talk. Después va a estar disponible en el canal de Lenio y los invitamos a que sigamos esta conversación también por ahí escrito. Utilicen los recursos, los canales que tenemos en Slack, compartan videos por allí que consigan, como lo mencionó Valen, de YouTubers, de sus experiencias, que creo que la idea de también tener estos espacios es seguir creando comunidad. Así que no dejemos de hacer eso, chicos. Y nada, nos estamos viendo por Slack. Muchísimas gracias, Valen. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Chao. Mil Chao. gracias, chicos. Chaito.